Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es Antonio González y soy jefe de producto y responsable de formación en Intercom. En esta sesión os voy a presentar el software Calcooling desarrollado por Intercom para el cálculo de las necesidades frigoríficas de una cámara y la selección de equipos frigoríficos. Comenzaremos con un recorrido por los diferentes apartados del software, explicando los elementos básicos de cálculo y nos centraremos básicamente en los apartados cámara frigorífica y equipos frigoríficos. Realizaremos tres ejemplos de cálculo y selección. El primero será una cámara de conservación de tomates en Almería. El segundo, una sala de exposición de cadáveres de un tanatorio en Lima, Perú. Y el tercero, un túnel de ultracongelación de carne en Cuenca. Bueno, pues el software se accede mediante esta URL que tenemos aquí, intercom.com/cálculo-frigorífico, y accedemos a esta página, ¿vale? Si picamos en acceder a calculadora, nos lleva a este menú donde tenemos una serie de iconos, una serie de imágenes. Cada imagen sería una sección, un apartado dentro de los diferentes cálculos que podemos hacer. Hoy nos vamos a centrar en lo que serían cámaras frigoríficas y equipos frigoríficos, ¿vale? Pero podríamos ver también unidades evaporadoras, unidades condensadoras, unidades condensadas por agua, cálculos de líneas frigoríficas, enfriadores de aire, enfriadoras de líquidos, tubería hidráulica, tenemos también una regla de refrigerantes, un apartado para calcular los límites de carga de refrigerante de un sistema frigorífico y un apartado dedicado a las propiedades del aire húmedo, que sería pues como si tuviéramos un ciclométrico. Estas mismas opciones que tenemos aquí en estas imágenes en forma de icono, las tenemos aquí en este menú lateral de la izquierda, tenemos lo mismo, tenemos cámaras frigoríficas, equipos frigoríficos, unidades evaporadoras, unidades condensadas por agua, líneas frigoríficas, en fin, tenemos todos los menús, ¿no? Pues si vamos picando en cada uno de ellos, nos va abriendo pues las diferentes pestañas, las diferentes opciones que nos podemos encontrar. Equipos, unidades evaporadoras, unidades condensadoras, todo tiene un poco la misma estructura y la verdad que es bastante intuitivo, ¿no? Aunque hoy nos centremos solamente en los apartados de cámara frigorífica y equipos frigoríficos, os animo a que por vuestra cuenta exploréis los demás apartados de unidades evaporadoras, condensadoras y demás, porque seguramente no necesitáis ningún tipo de ayuda para hacer algún cálculo rápido con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, si entramos a la pestaña de cámara frigorífica, nos encontramos que está dividida en secciones o apartados o en pestañas, ¿no? Tenemos varias pestañas, una pestaña de inicio, una pestaña de productos, una pestaña de cámara, una pestaña de ventilación, una pestaña de carga y una pestaña de resultados, ¿no? En definitiva, lo que es el cálculo de las necesidades térmicas de una cámara se está dividiendo en 4 bloques, ¿no? Lo que sería la carga térmica asociada a la refrigeración del producto, la carga térmica asociada a la transferencia de calor de los paneles que componen la cámara frigorífica, la carga térmica asociada a la ventilación que hay en esa cámara, normalmente por aperturas de puertas, y otras cargas que podamos tener, ¿no? Si nos vamos a la pestaña de resultados, vemos que ya tenemos aquí un resultado de potencia frigorífica total de 1.175 vatios, ¿no? Y diremos, bueno, ¿cómo es posible esto si no he introducido ningún dato, ¿no? Y esto es porque la calculadora tiene predefinido ya unos valores para todas sus variables, todo tiene ya un valor predefinido y por defecto la configuración que tiene, pues bueno, está programada para una cámara de temperatura positiva, de 12 metros cúbicos, como tenemos aquí, en fin, una serie de condiciones que están ya definidas y eso nos da una potencia de 1.175 vatios. Tenemos que tener cuidado porque la calculadora calcula siempre, o sea, siempre nos va a dar un resultado, ¿no? Entonces, ese resultado será más o menos acertado en función de que hayamos definido bien nuestras variables, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Entonces, os voy a explicar así por encima una pasada por todas las pestañas
En la pestaña inicio tenemos, lo primero que nos encontramos es el tipo de cámara, donde podemos elegir entre cámara frigorífica modular, armario frigorífico modular. Nos va mostrando aquí al lado una imagen de lo que, gráfica de lo que sería lo que estamos seleccionando, del tipo de cámara que estamos seleccionando. Un armario expositor, que sería algo así de ese tipo. Una cámara de obra, que es una cámara que puede tener o no aislamiento en medio, pero está hecha de ladrillo en definitiva, de obra, ¿vale? O una cámara de panel industrial, ¿vale? Aquí definimos el espesor de aislamiento, está por defecto en 100 milímetros, podríamos cambiarlo. Si tiene la cámara suelo aislado o no lo tiene. Las dimensiones, tenemos un volumen y luego tenemos dimensiones de largo, fondo y alto, ¿no? Lo ideal es que demos las dimensiones de largo, fondo y alto si se conocen, ¿no? Será más preciso el cálculo que si damos información solamente de los metros cúbicos, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí pues podríamos poner las medidas que tengamos. Luego, como veremos ejemplos, pues no voy a entrar en detalle en cambiar todas las variables y demás, porque veremos 3 ejemplos donde yo creo que quedará bastante claro. En aplicación podemos elegir diferentes tipos de aplicaciones. Podemos elegir sala de trabajo, precámara, conservación a temperatura positiva, conservación a temperatura negativa, oreo y maduración de productos, enfriamiento rápido, ultracongelación y descongelación, ¿vale? Podríamos calcular ahora, por ejemplo, una cámara a temperatura negativa. Al haber elegido, no sé si os habéis fijado, antes aquí aparecía como temperatura de cámara 0 grados para temperatura positiva. Al haberle dicho que es para temperatura negativa, automáticamente nos coloca menos 20, ¿vale? Que es la temperatura más habitual de cálculo para cámaras de conservación en negativa. Luego tenemos otra pestaña que sería la localización. La localización es importante porque nos afecta a la temperatura exterior que se va a considerar para la selección de la unidad motocondensadora del equipo frigorífico que seleccionemos, a qué temperatura estaría expuesta la unidad motocondensadora, ¿no? Entonces, por defecto para España está cogiendo 35 grados, ¿vale? Pero en función de que elijamos una localidad u otra, pues nos va a ir proponiendo diferentes temperaturas ambientes, ¿vale? Esta localización, perdón, es importante también a la hora de elegir el equipo frigorífico, ¿no? Sabemos que aquí en España se trabaja a 50 hercios, pero si estuviéramos hablando de países como Colombia, países de Sudamérica y demás, pues sabemos que allí tienen 60 hercios, ¿no? Entonces, ya no solamente es la temperatura ambiente, sino que también la tensión y la frecuencia a la que trabajen en ese país es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, eso en cuanto a la pestaña de inicio. En la pestaña de producto definiríamos las características del producto y la carga y rotación del producto, ¿vale? Por defecto, al elegir hemos elegido una cámara de baja temperatura, pues nos selecciona un producto que le llama genérico en baja temperatura y que tiene pues las condiciones las que veis aquí, ¿no? De calor específico y calor específico del producto congelado, de humedad y demás. Podríamos matizar más. Si desplegamos este desplegable, podríamos decirle, por ejemplo, que es carne congelada y dentro de carne congelada podríamos decirle que es, por ejemplo, conejo congelado, ¿vale? Al decirle esto, nos ha propuesto una temperatura de menos 18 grados. Nos propone también unas rotaciones, una densidad de carga de la cámara y una tasa de rotación en función del producto que vayamos seleccionando. Hay productos que se pueden apilar más que otros, que se pueden almacenar de manera más compacta que otros, y esta densidad pues también es una particularidad del producto que seleccionemos, ¿no? Todos estos valores los podemos particularizar, los podemos poner a mano, el valor que sea más adecuado para nuestro caso en cuestión, ¿vale? Cuando nos aparece aquí en una variable que nos está apareciendo este símbolo, esta flechita, quiere decir, por ejemplo, en densidad de carga, que nos está indicando 250 kilos por metro cúbico. Si cambiamos aquí, podríamos expresar ese valor en lugar de como densidad de carga, lo podríamos expresar como carga total, ¿vale?
digamos que al software le da igual que nosotros le digamos la carga total de producto que hay o que le digamos, digamos la carga total o que le digamos la densidad de carga, porque como ya conocemos el volumen de cámara, pues puede interpretar los dos valores, ¿no? Entonces hay muchas variables que se pueden expresar de dos maneras o de incluso más de dos maneras y siempre picando en este icono podemos ver las diferentes formas cuáles son, ¿no? En cuanto a la rotación diaria, podemos expresarla como un porcentaje de rotación en 24 horas o como una rotación diaria expresada en kilos cada 24 horas, ¿vale? Y luego, bueno, una temperatura de entrada, que esto también es muy relevante, la temperatura de entrada del producto, porque tendremos que, aquí el grueso de, vamos, que la carga térmica que hay que vencer es refrigerar bueno, no la carga de producto, ¿no? Porque lo que tendría que ser el equipo capaz de vencer es la rotación de producto diaria que tenemos. Si hemos dicho que son 600 kilos cada 24 horas que entran y salen a la cámara, eso es lo que mi equipo tiene que ser capaz de enfriar en 24 horas, ¿no? No la carga total, porque la carga total ya estaría fría, ya estaría refrigerada, ¿no? Entonces, la potencia que tiene que aportar el equipo es para refrigerar lo que sería la rotación diaria, ¿no? Eso es así siempre que tengamos productos que no tengan calor de respiración, ¿no? Aquí hay un parámetro, una variable, que es el calor de respiración del producto. Esto en productos congelados no aparece, no tiene relevancia, pero en productos frescos, como puede ser la hortaliza, ahora veremos un ejemplo donde sí se considera, este valor puede ser elevado, ¿no? Y este valor es el calor que desprende la mercancía que hay dentro de la cámara en su proceso de maduración y ese calor tendrá que disiparlo el equipo frigorífico que pongamos, ¿no? Entonces, en esos casos, este calor de respiración sí afecta a la carga total de producto que haya en la cámara, ¿no? No solamente a la rotación. Por eso es importante que el dato de carga total, en ese caso, esté bien expresado, ¿no? Esté bien indicado, porque afectará directamente al calor de respiración del producto. Bueno, pues pasando a la pestaña de cámara, aquí en la pestaña de inicio habíamos definido un espesor de aislamiento, ¿no? Pero así de manera genérica, ¿no? Entonces la calculadora lo que hace es que en la pestaña de cámara le asigna esos 80 milímetros que hemos puesto a todos los cerramientos, ¿vale? Tenemos aquí un espesor, 80 milímetros a todos, y le asigna por defecto un material que sería poliuretano inyectado, ¿no? Que es lo habitual en panel frigorífico de cámaras modulares. Lo que se suele usar es panel de poliuretano inyectado. Podríamos definir esto todo lo que queramos, ¿no? Si picamos, por ejemplo, en la pared y nos sale una lista de materiales que no tiene por qué ser poliuretano inyectado y podrían ser otros, como poliuretano proyectado, poliestireno expandido, fibra de vidrio, lana mineral, incluso herramientas de obra como el panel de yeso, fábrica de ladrillo hueco, fábrica de ladrillo macizo, ¿vale? Luego veremos ejemplos donde usaremos esto. Aquí definimos una temperatura ambiente. Este detalle es importante porque ya en la pestaña inicio habíamos definido una temperatura ambiente, ¿no? Entonces diremos, bueno, la variable está repetida, ¿no? Y no está repetida porque son variables distintas. En la pestaña inicio, esta temperatura, como dije antes, se refiere a la temperatura que tendrá que soportar la unidad condensadora del equipo frigorífico. Será la que está asociada a la localización geográfica de la instalación. Pero en la pestaña cámara, esta temperatura de ambiente, que por defecto la iguala a la anterior, ¿vale? Pero tiene otro significado. Esta temperatura ambiente es la temperatura a la cual están sometidos los paneles que componen la cámara, ¿no? O sea, la temperatura que vamos a tener fuera de la cámara, ¿no? Si esta cámara estuviera dentro de otra cámara que estuviera refrigerada, por ejemplo, a 10 grados, pues nosotros pondríamos aquí 10 grados de temperatura, con la humedad que le corresponda a esas condiciones que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, 10 grados con 50% de humedad, ¿vale? Pero eso, insisto en que son variables diferentes, ¿no? Que en muchos casos se igualan porque la temperatura a la que están expuestos los paneles
pues es similar a la temperatura que podamos tener en la calle, pero en otros muchos casos se puede particularizar y poner temperaturas distintas, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a la pestaña cámara. Luego en la pestaña ventilación aparece también una variable que sería la temperatura del aire exterior, que vemos que la ha puesto en 10 grados, o sea, la ha igualado con esta temperatura de ambiente que hemos puesto en la pestaña de cámara, ¿no? En el apartado ventilación, esta temperatura del aire exterior significa que hace referencia a la temperatura que tendrá el aire que entrará dentro de la cámara cuando, por los medios que sea, normalmente a través de la puerta, ¿no? Cuando se abre la puerta, ¿qué temperatura tendrá ese aire que va a entrar dentro de la cámara, ¿no? Pues bueno, si estábamos en un local a 10 grados y esa temperatura son 10 grados, pues estaría bien, ¿no? Si incluso si tuviera un vestíbulo previo o una cámara de media temperatura, perdón, como antesala a esta cámara de baja, pues podríamos decir que esta temperatura son 0 grados, ¿no? Para la temperatura del aire que pudiera entrar dentro de nuestra cámara, ¿no? Con una humedad, pues no sé, a lo mejor del 85%, por decir algo, ¿no? Y luego aquí, bueno, pues podríamos hacer un cálculo, que ya por defecto nos hace una propuesta la calculadora. En definitiva, lo que hay que contemplar son unas renovaciones de aire diarias, ¿no? Este dato es el que afectará de manera directa en el cálculo de cargas térmicas por el tema de la ventilación, ¿no? Entonces aquí la calculadora lo que hace es una cuenta en base a una fórmula empírica, teniendo en cuenta el alto de la puerta, teniendo en cuenta el ancho de la anchura de la puerta, el tiempo de apertura y las aperturas diarias de puerta, ¿no? Teniendo en cuenta esas 4 variables, nos da un resultado en renovaciones diarias cada 24 horas, ¿vale? Entonces nosotros aquí podríamos manipular o bien lo que conozcamos, ¿no? Si nuestra apertura en lugar de ser 1,3 minutos son apertura de 3 minutos, pues colocamos apertura de 3 minutos. Si en lugar de abrir la puerta 11 veces al día, la abrimos 40 veces al día, pues 40 veces al día. Esto se habrá traducido en 36 renovaciones diarias de aire, ¿vale? Y este es el dato que ya digo que nos va a influir en el cálculo. Y luego ya por último tenemos un apartado de carga donde podemos definir otras cargas, ¿no? Esto, bueno, se usa pues, para definir, como tenemos aquí, la resistencia de puerta en una cámara de congelación. Por defecto está considerando 10 vatios por metro en el perímetro de la puerta, que serían 5,2 metros. Si tuviéramos iluminación, que luego veremos un ejemplo donde sí la tenemos. Si tuviéramos personal trabajando de manera constante dentro de la cámara, lo podemos contemplar aquí, el número de personas que hay. En una cámara de congelación no es habitual que tengamos personal, ¿no? Y si entra personal es de manera puntual, un momento a coger mercancía o a descargar mercancía, y eso no se consideraría, ¿no? Entonces sería un cero. El tipo de desescarche que tenga el equipo, puede ser eléctrico, por aire o por gas caliente, ¿vale? Y luego, bueno, aquí hace una estimación de lo que sería la potencia eléctrica de los ventiladores del evaporador, que esto pues será otra carga que el equipo frigorífico tendrá que ser capaz de disipar, ¿vale? Si conocemos con precisión qué máquina es la que vamos a poner y qué características tienen esos ventiladores, podemos poner el dato de potencia eléctrica aquí, podemos matizar esto y afinar el cálculo. Pero quizá no haya que entrar en tanto detalle, ¿no? Porque la aproximación esta que hace la calculadora pues se va a aproximar bastante a la realidad, ¿vale? Y luego tenemos otro apartado de otras cargas térmicas, pues si tuviéramos algo dentro de la cámara que estuviera desprendiendo calor, lo podemos considerar aquí. El ejemplo de a lo mejor una sala de manipulación, una sala de trabajo, donde tengamos algún tipo de maquinaria dentro o algún tipo de un arcón congelador que lleva el motor incorporado y eso está disipando calor en el ambiente, pues podríamos indicarlo aquí, ¿no? Que tenemos una potencia a lo mejor de 2 kilovatios, por ejemplo, y eso está trabajando pues a lo mejor 4 horas al día, por decir algo, ¿no? Sería una carga extra de potencia que estamos metiendo, estamos considerando en el cálculo. Y ya en la pestaña de resultados, pues
nos desglosa en kilojulios cada uno de los apartados, el peso que tiene cada uno en kilojulios, el producto, transmisión de calor por cerramiento, renovación de aire y otras cargas térmicas, y nos aparece una gráfica bastante interesante donde podemos ver en colores, podemos ver qué porcentaje representa cada uno de los apartados que estamos analizando, ¿no? De los 4 apartados que estamos analizando. Nos podemos dar cuenta aquí de si el cálculo que estamos haciendo es más o menos coherente, ¿no? Entonces, aquí si sabemos qué es lo que hemos puesto en inicio, que estamos calculando una cámara a temperatura negativa, menos 18 grados, pues parece un poco exagerado que tengamos el apartado de otras cargas tan grande, ¿no? Que es muy grande, ¿no? Que tengamos aquí esto. Y el apartado de ventilación parece también bastante grande, ¿no? Porque una cámara de temperatura negativa conceptualmente se debe abrir lo menos posible, ¿no? Debe estar el mayor tiempo posible cerrada y tener una ventilación mínima, ¿no? Si no, aparecerían problemas de formación de escarcha y no sería deseable, ¿no? Entonces, este gráfico nos puede indicar así de manera visual si nos pudiéramos haber equivocado en algo del cálculo, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor en ventilación es que le he puesto una barbaridad, ¿no? Abrir esto 40 veces al día, pues a lo mejor es mucho. A lo mejor con 8 va esto sobrado, ¿no? Y ya vemos que esto es bastante más pequeño, ¿no? En definitiva, pues aquí podemos ir analizando un poco en detalle cada una de los apartados del cálculo, ¿vale? Y luego hay otra variable que sería el tiempo de funcionamiento. Nosotros habitualmente consideramos siempre el tiempo de funcionamiento de la máquina de 18 horas, porque consideramos que el resto del tiempo la máquina tendrá que parar porque tendrá que hacer desescarches y demás, ¿no? Entonces, como tiempo efectivo de funcionamiento, creemos que 18 horas es bastante adecuado. Considerando estas 18 horas, nos saldría una potencia de 1487 vatios, ¿vale? Entonces, no me voy a parar más aquí y lo que vamos a pasar es directamente a uno de los 3 ejemplos que tengo previstos, ¿vale? Y lo hacemos desde el principio. Voy a abrir una pestaña nueva para cada ejemplo. Me va la red un poco lenta. Bueno, mientras tanto os comento. Cuando trabajamos con la calculadora podemos trabajar así a pantalla completa, pero veis que hay mucho espacio, ¿no? Tenemos espacio por todos sitios y las variables que tenemos que trabajar no son tantas, ¿no? Si trabajamos a la mitad de la ventana, si esta ventana la ponemos a la mitad, el menú desplegable se nos queda oculto, se nos queda aquí oculto, pero podemos acceder a los diferentes apartados aquí, a todos los apartados, a los 4 apartados y a la pestaña de resultados. Entonces, es muy cómodo trabajar en este formato porque nos queda esta parte de la otra mitad de la ventana para ponernos los datos que nos haya dado el cliente respecto a lo que vayamos a calcular, los datos del proyecto que tengamos, los podemos estar visualizando en pantalla y en la otra mitad de la ventana pues podemos ir trabajando con la calculadora, ¿vale? Entonces, si me abro la primera ventana de la calculadora, partimos de cero para ver que hemos partido de cero. Si nos vamos aquí al resultado, veremos que volvemos a tener los 1175 vatios que teníamos siempre al inicio. Entonces nos dice, este ejemplo es una cámara de conservación de tomates, ¿vale? Concretamente tomate verde. Los datos que tenemos son, en cuanto a la cámara, que es una cámara modular. Entonces, la pestaña de inicio, le decimos que es cámara frigorífica modular. Nos dice que el aislamiento que tiene es de 80 milímetros. 80 milímetros de poliuretano inyectado con suelo aislado. O sea, aislamiento suelo, sí. Dimensiones 5,8 por 2,8 por 2,36. ¿Vale? Y el emplazamiento en el interior de un edificio. El emplazamiento se lo tenemos que decir aquí, en la pestaña de cámara, ¿vale? Hay varias opciones.
podría estar en el interior del edificio, al exterior a la sombra o en el exterior bajo el sol. Luego veremos un ejemplo que está bajo el sol. Esta está en el interior de un edificio. Y nos dice que es poliuretano inyectado. Pues vale, está bien, poliuretano inyectado, tenemos aquí en la pared, en el techo y en el suelo, y nada más. La pestaña de cámara, los datos respecto a la cámara los tenemos todos. Los datos de producto nos está diciendo que es tomate verde lo encontramos en hortalizas frescas. En hortalizas frescas encontramos el tomate verde. El tomate verde nos está diciendo que se almacena a 12 grados centígrados con una humedad del 90%, que coincide con los datos que nos está dando nuestro cliente, ¿no? Que nos lo está pidiendo esos datos, que tiene un calor de respiración de 7,2 kilojulios por kilo. Esto es lo que os comentaba, que esto sí es importante y tendremos que tener especial cuidado en indicar la carga total que hay en la cámara con precisión, porque afectará este calor a la totalidad del producto. El embalaje nos dice que es en cajas de plástico. Pues el tipo de embalaje, cajas de plástico. La carga total, 14.000 kilos. Como lo que tenemos aquí es densidad de carga, pues yo lo cambio por carga total y le digo 14.000 kilos. La rotación diaria, en lugar de en porcentaje, me la expresa en kilos cada 24 horas, pues lo cambio y serían 1.000 kilos cada 24 horas, ¿vale? Y yo creo que los datos de producto los tenemos todos, de temperatura de entrada 25 grados, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en el apartado B, la pestaña cámara ya la habíamos contemplado antes. El apartado ventilación nos dice que tenemos un tiempo de apertura de 3 minutos, y una apertura diaria de 30 aperturas en 24 horas, ¿vale? Y lo que me estoy dando cuenta que se me ha olvidado, porque me parecía extraña esta temperatura del aire exterior, ¿vale? Es que se me ha olvidado en la pestaña de inicio, no he definido la localización. En el enunciado me dice que la localización geográfica es en Almería, España, ¿vale? Entonces aquí yo debo coger Almería, que me coge 31,3 grados centígrados. La pestaña de cámara, vale, la pestaña de ventilación, vale. Y otras cargas, pues no tenemos, pero como es un equipo de alta temperatura, pues resistencia de puerta no vamos a tener, porque la resistencia de puerta solamente tiene sentido en equipos con temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, que se puede congelar el marco de la puerta, con lo cual aquí deberíamos poner un 0. Y el desescarche sería por aire. Al ser a 12 grados centígrados, el desescarche sería por aire. Entonces, si nos vamos a resultados, me coincide con lo que yo tenía calculado, 3.610 vatios de potencia frigorífica total, ¿vale? Y este cálculo, que ya hemos llegado al final y una vez que estemos seguros de que hemos puesto todas las variables bien, podríamos imprimirlo, ¿vale? Si le doy al botón de imprimir, este cálculo lo podríamos imprimir, nos genera un PDF, como el que estáis viendo en pantalla. Bueno, os lo voy a poner más grande. Nos genera un PDF, pues como estamos viendo aquí, donde se resumen todas las variables que hemos considerado, ¿no? Entonces, esto es interesante para que cuando un cliente nos mande una solicitud de oferta y demás, pues le podamos remitir a lo mejor la oferta y como adjunto le podemos adjuntar esta página donde se muestran la hipótesis que hemos considerado, ¿no? Las variables que hemos definido y que hemos considerado, porque en muchos de los casos tendremos todos los datos, pero habrá otros muchos casos donde nos tendremos que inventar información, donde nos faltarán datos y tendremos que suponer cosas y estimar cosas, ¿no? Entonces, no está de más que se queden plasmadas en un documento, que ese documento lo pueda validar el cliente, pueda decir, oye, o le podamos decir al cliente, mira, este es el equipo que te oferto o el equipo que te recomiendo, pero estas son las premisas de cálculo que yo he tenido en cuenta. Verifica que se ajustan a las necesidades reales de tu instalación, de tu proceso, ¿no? ¿Vale?
Bueno, este sería el ejemplo 1, ¿vale? Pasamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2, que lo abriremos en una pestaña nueva. El ejemplo número 2 sería la típica sala de un sanatorio para la exposición de cadáveres, ¿no? Esa típica sala que hay cerca de la sala donde está el público, que tiene una cristalera y que las personas pueden ver al féretro a través de esa cristalera y demás, ¿no? Esas salas normalmente tienen que estar climatizadas entre 2 y 4 grados, tienen que tener ventilación forzada según normativa y pues lo habitual es que sean de obra, ¿no? Pueden tener o no aislamiento, depende, hay que conocer esos detalles constructivos para hacer un cálculo bueno de esa sala, ¿no? Entonces, en nuestro caso, aquí tenemos los datos que nos daría nuestro cliente o que tendríamos que intentar conseguir, ¿vale? En cuanto a cámara, pues sería una cámara de obra, nuestro supuesto, lo podemos seleccionar aquí, cámara de obra. Las dimensiones que nos dice pues son 3,5 por 2 metros de fondo por 2,3 metros de alto, ¿vale? El espesor de aislamiento me está diciendo que son 60 milímetros, pero que es de lana mineral. Eso lo tendré que definir ahora más adelante, eso de que es lana mineral, en el apartado de cámara, ¿vale? Y la puerta que tiene un espesor de 50 y que es de madera, pues igual. Bueno, lo puedo definir ya. Si nos vamos aquí a la pestaña de cámara, puedo decirle que la puerta son 50 milímetros y que es de madera, de tablero de madera, y que el aislamiento que tengo de 60 milímetros en paredes, suelo y techo no es poliuretano inyectado, sino que es lana mineral. Pues esto sería lana mineral y lana mineral, ¿vale? Y me está diciendo también que tiene una cristalera de vidrio doble, es razonable que sea vidrio doble, porque si no condensaría. Esta sala, ya digo, entre 2 y 4 grados que tiene que estar, si no fuera vidrio doble o triple, condensaría, ¿no? Entonces nos dice que tenemos un acristalamiento de 6 metros cuadrados. Aquí esto hay que tener cuidado con esto, porque al poner aquí estos 6 metros cuadrados, lo correcto, y esto hay que hacerlo manual, es que esos 6 metros cuadrados que hemos considerado de cerramiento vertical, que va a ser de cristal, hay que descontárselo de lo que está considerando aquí como pared. Aquí teníamos automáticamente, nos ha puesto 26,5 metros cuadrados de pared. Al decirle que 6 son de cristal, la consecuencia es que tendremos solamente 20,5 de pared, ¿vale? Esa cuenta hay que hacerla a mano. Nos está diciendo esto que está en el interior de un edificio, que es lo que tenemos aquí, en el interior de un edificio. Y nos había dicho antes que esto está ubicado en Perú, en Lima. Pues en la pestaña de inicio le tenemos que decir que esto está en Perú, en Lima. Me propone una temperatura de 29,9 grados centígrados, ¿vale? Bueno, pues creo que tenemos los datos de cámara, creo que los hemos introducido todos. Bueno, no, porque el suelo no está aislado. Habría que decirle aquí que el suelo es sin aislamiento y verificamos que en la pestaña de cámara, aquí en el suelo que le hemos puesto la mineral, nos pone 0 milímetros, ¿vale? La manera de decirle a la calculadora que un cerramiento no tiene aislamiento es ponerle que tiene espesor 0, ¿vale? El material que cogiéramos daría exactamente igual. Aquí da exactamente igual que cojamos lana mineral, poliuretano inyectado o que cojamos lo que cojamos. En el momento que le decimos que el espesor es 0, está considerando 0 de aislamiento de ese material, con lo cual no repercute para nada, ¿vale? Entonces yo creo que esta pestaña la tenemos. En cuanto a productos lo más adecuado sería dejarlo como producto genérico a media temperatura. ¿Por qué?
Pues porque aquí no se trata solamente de refrigerar el cuerpo, se trata de refrigerar el cuerpo, el ataúd, las flores que entran, pues todo lo que entra, ¿no? Se ha supuesto una temperatura de conservación de 2 grados en lugar de 0, 2 grados, una humedad del 85% y nos dice que los requerimientos son, claro, hay que adaptarse a las necesidades de la cámara en sí, ¿no? La cámara lo que quiere, esto lo que quiere es que entre un cuerpo a esta sala y rápidamente se refrigere en pocas horas, ¿no? Entonces nos dicen que las necesidades son enfriar 200 kilos en 4 horas, ¿no? ¿Cómo le decimos eso a la calculadora? Pues le diríamos carga total 200 kilos y ¿cuántos kilos en 24 horas? Pues tendría que ponerle, como no me da la opción de ponerle ese número de 4 horas, sino que está referenciado a 24, pues la cuenta sería decir, si en 4 horas tengo que refrigerar 200 kilos, pues en 24 horas tendría que refrigerar 1200. Entonces aquí pondríamos 1200 kilos en 24 horas, con una temperatura de entrada de 25 grados. Al poner estos valores, se nos despliega aquí otra serie de variables para el enfriamiento del producto. A esto no le hagáis caso en este ejemplo concreto que no tiene ningún interés y esto se trata para entrar en un análisis del enfriamiento rápido del producto, ¿no? Esto lo que haría es un análisis de la forma del producto, velocidades de aire y demás, para ver en qué tiempo o a ver a qué temperatura tendríamos que poner la sala para conseguir ese proceso de enfriamiento. Pero esto está pensado más bien para túneles de ultracongelación y de abatimiento rápido. Esto es el siguiente ejemplo que veremos. Entraremos en profundidad en estas variables. Aquí no hay que tocar nada, no hay que hacer nada en esto, ¿vale? Y bueno, la pestaña cámara ya la teníamos y la pestaña ventilación nos está diciendo que tiene una ventilación forzada en esta sala de una renovación a la hora. Una renovación a la hora sería lo mismo que decirle 24 renovaciones en 24 horas, ¿vale? Y esta sala, como lo normal es que esté iluminada, pues se está suponiendo una iluminación, que esto lo tenemos en otras cargas, una iluminación de 10 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Personal no habría, y resistencia de puerta tampoco habría, porque para la temperatura de 2 grados no es necesario ponerle una resistencia a la puerta, esto sería un 0. El descarte sería eléctrico, ¿vale? Y creo que con esto lo tenemos todo. Si nos vamos a resultados, pues no me cuadra. No sé qué, algo no he hecho bien. No me cuadra con lo que tenía. A ver, un momentillo, 3,50 por 2 por 2,30. IMA, producto. A ver si tú ves a la que metió la pata. A ver, estoy repasando esto un momentillo que no me coincide con el cálculo previo que yo había hecho. Ah, vale. Es que no. Vale. Un dato que me daba esto es que la temperatura en las salas colindantes, que es también algo razonable, o sea, esta sala no va a estar en la calle ni nada, ¿no? La temperatura en las salas colindantes eran 25 grados con un 35% de humedad, ¿vale? Entonces aquí en la pestaña de cámara, lo que decía esta variable no es igual que la del inicio, esto serían 25 grados con un 35% de humedad, ¿vale? Y la ventilación, pues igualmente serían 25 grados con un 35% de humedad. Me sigue sin coincidir, no sé por qué. A ver, un momentillo. No sé, no encuentro dónde está el descuadre, pero es lo de menos. Vaya, esto supongamos que lo hemos hecho bien y nos lleva a este resultado de 3.000.
46 vatios, ¿vale? Pues esta sería la potencia frigorífica que necesita nuestra sala, ¿vale? Aquí, bueno, en el ejemplo 1 no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ahora, ¿vale? En el ejemplo 2, el siguiente paso sería seleccionar el equipo frigorífico adecuado para esta potencia, ¿no? Si nos vamos aquí, una vez que hemos terminado el cálculo, a esos 3046 vatios, si nos vamos aquí a la pestaña al apartado de equipos frigoríficos, me llevaría a una pantalla donde me ha capturado, me ha leído los valores de la calculadora los datos y resultados de la calculadora, o sea que queremos una temperatura de 2 grados, humedad del 85%, que la temperatura ambiente es 29,9 y que la potencia frigorífica que buscamos es 3046. Y aquí tenemos una serie de filtros que podemos hacer para elegir el equipo frigorífico que más se adapte a las necesidades, ¿no? Entonces, aquí elegiríamos un equipo de media temperatura porque va a ser para 2 grados. Podríamos elegir un equipo partido horizontal como este, en versión estándar, por ejemplo, y como esto era para Lima, allí trabajan a 60 hercios, pues elegiríamos 60 hercios, ¿vale? Y aquí, bueno, nos hace una propuesta de un equipo que prácticamente da la totalidad de esta potencia, se queda este dimensionamiento del 97% que pone, el porcentaje de potencia que da el equipo respecto a la que estamos solicitando, ¿no? Este equipo daría 2.940 vatios y le faltaría un 3% de potencia para dar lo que le pedimos, ¿no? Si ampliamos aquí esta barra de selección, ya nos muestra un rango más amplio, ¿no? Y nos muestra este que estaba al 97% y nos muestra el modelo siguiente a 60 hercios que ya iría sobrado un 36%, ¿vale? Entonces aquí estaríamos en la tesitura. Bueno, yo lo primero que haría es repasar el cálculo porque sé que me he equivocado en algo, ¿no? No debería dar 3046, debería dar 2796 el cálculo que hemos hecho, ¿vale? Con lo cual, el equipo este iría sobrado, el 2034. El 2034 iría sobrado. En el cálculo que hemos hecho, iría muy justo y nos veríamos obligados a seleccionar el 3038. Pero el 3038 deberíamos saber que va a sobredimensionar un 36%, ¿vale? De la potencia de cálculo que teníamos, ¿no? Esas son las dos opciones posibles que tendríamos, ¿no? Si suponemos que elegimos el 3038, bueno, o el 2034, da igual, elegimos nos sale una pestaña donde, pues bueno, tenemos las características técnicas y las prestaciones del equipo en las condiciones que las hemos simulado en la calculadora, pero las podríamos cambiar también. Yo podría ver, pues bueno, a ver qué potencia me da esto a 5 grados o a 4, porque finalmente van a trabajar a 4. Pues van a trabajar a 4, pues ya sé que me da 3.134 vatios. Pues oye, a lo mejor para 2 grados este equipo no es adecuado, pero para trabajar a 4 pues va sobrado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que matizar ahí un poquillo. Igual que antes habíamos imprimido una ficha con el cálculo frigorífico, aquí podemos imprimir una ficha del equipo frigorífico, si le damos a imprimir. Si le damos a imprimir, nos genera en la impresora o en un PDF un documento como este, que tenemos, lo voy a abrir aparte. Tenemos sería el equipo ¿vale? Nos genera una ficha de este tipo, donde podemos ver las premisas, las variables de cálculo que hemos considerado: 2 grados, 29,9 de temperatura exterior, 85% de humedad relativa, y nos da las prestaciones en esas condiciones, ¿vale? Entonces aquí pues podemos sacar una ficha específica para el equipo en cuestión y para las condiciones específicas de funcionamiento que nosotros queramos analizar, ¿vale? Esto pues lo podemos adjuntar a un proyecto, a un presupuesto, a lo que necesitemos, ¿no? Si hacemos esto mismo para el ejemplo 1, el ejemplo 1 era de la cámara de conservación de tomate, que se me había olvidado antes sacarlo, pero si nos vamos aquí a la pestaña
de la cámara de tomates, que nos da un resultado de 3.610 vatios, ¿vale? Pues ya que estábamos aquí, solo tenemos que hacer lo mismo, irnos aquí al desplegable, irnos a equipos frigoríficos. En este caso, temperatura 12 grados, humedad 90%, temperatura ambiente 31,3 y potencia frigorífica que requerida 3.610, ¿vale? Bueno, pues como es un equipo que en la humedad ya sabemos que es el 90%, que es una humedad bastante alta, pues lo sensato sería seleccionar un equipo de alta humedad, ¿vale? Entonces, un equipo de alta humedad que podría ser un equipo, en este caso, podríamos irnos a la serie de partidos silenciosos, ¿vale? En 50 hercios y en refrigerante, pues pongamos que queremos en refrigerante R449, ¿no? Que es muy habitual, por lo menos aquí en España. Entonces, aquí nos da una selección de 3 modelos. El primero va al 104%, el segundo al 117% y el tercero igualmente al 117%. Porque el segundo y el tercero es el mismo, pero trifásico, ¿vale? Pues bueno, aquí ya depende del lado de la seguridad que queramos ir. Nosotros siempre decimos que no es necesario sobredimensionar nuestros equipos. Nuestros equipos tenemos la certeza de que dan la potencia que decimos, no es necesario sobredimensionar por sobredimensionar. O sea, si tenemos la seguridad de que en el cálculo hemos puesto bien los valores de las variables acorde a la realidad del proyecto, no hay por qué irse a un equipo más grande por si acaso o por si las moscas. Eso no hace falta hacerlo, ¿no? Entonces aquí seleccionando el 1024 sería suficiente, ¿no? Este equipo daría 3.763 vatios, nuestras necesidades eran 3.610, pues vamos sobrados. Igualmente podríamos imprimir la ficha, que os la muestro en más grande para que la veáis. ¿Vale? La ficha pues, sería similar a la anterior. Ya os digo que las condiciones las podéis particularizar vosotros y adaptarlas a cada caso concreto. Y bueno, creo que con esto hemos visto el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo número 3, que sería un túnel de ultracongelación, ¿vale? Un túnel de ultracongelación que lo haríamos también desde el mismo apartado de la calculadora. Definiríamos el tipo de cámara sería una cámara modular en nuestro caso, ¿vale? Pero está destinada a túnel de ultracongelación. Las dimensiones serían 13 metros por 3,6 por 2,8. El aislamiento son 200 milímetros. El aislamiento son 200 milímetros. Y aquí en aplicación tendríamos que decirle que esto es un túnel de ultracongelación, ¿vale? Nos ha propuesto directamente una temperatura de menos 24. Nosotros ahora esto lo vamos a cambiar en la pestaña de cámara porque no necesitamos una temperatura tan baja, ¿vale? Nos dice que el suelo nos dice que está en Cuenca, en España, en Cuenca, 200 milímetros de poliuretano inyectado, nos vamos a la pestaña de cámara, a ver, poliuretano inyectado, 200 milímetros, y la puerta de poliuretano inyectado también, 150 milímetros, o sea que eso es correcto. El emplazamiento nos está diciendo que es en el exterior bajo el sol, ¿vale? Y cuando seleccionamos esta opción tenemos que definir otras dos variables, ¿vale? Otras dos variables que son, una es la insolación diaria sobre superficie horizontal y otra sería el color superficial del panel al cual le está dando el sol, ¿no? En este caso nos dice que serían 5 kilovatios hora por metro cuadrado de insolación diaria y color claro, que precisamente es lo que nos sale por defecto, ¿no?
Estos datos, pues bueno, tendréis que consultarlos en función de la localización exacta de la instalación. Habrá que consultar en páginas web como la Agencia Estatal de Meteorología y demás, cuál es el valor adecuado de insolación diaria que debemos considerar pues, para cada caso concreto. En cuanto a productos, nos dice que es carne congelada. Pues cogemos la carne congelada, temperatura de conservación menos 18, humedad de conservación 90%, contenido en agua 70% en lugar de 70%, y nos dice que tenemos una carga total, bueno, sí, carga total de 25.000 kilos. Carga total 25.000 kilos. Temperatura de entrada 5 grados positivos. 5 grados positivos. Producto en cajas de plástico, indicamos aquí un tipo de embalaje, indicamos cajas de plástico. Veis que la repercusión que tiene esto, o sea, de poner a granel a poner cajas de plástico, lo que hace es que considera un peso para el embalaje, ¿no? A granel no considera nada de peso, 0 kilos de peso, y cuando seleccionamos cajas de plástico, pues se le asigna 80 gramos por cada kilogramo de producto, que sería lo que se le asocia a las cajas de plástico. Esa caja de plástico también habría que refrigerarla. Nos dice que el producto está en cajas de plástico de 20 kilos sin perforar, y esto, claro, aquí se entra más en el detalle ya de definir el ciclo de enfriamiento rápido que se produce, ¿no? Entonces, lo más parecido, hay que definir la forma del producto, lo más parecido a una caja de plástico sin perforar, pues sería lo que podemos llamar un bloque, ¿no? Sería un bloque que podría tener unas dimensiones de 600 por 400 por 200, que serían las dimensiones de la totalidad de la caja, porque la caja está sin perforar, que tendría un peso de 20 kilos, o sea, el peso por pieza tendríamos que poner 20 kilos. Nos dice que la velocidad del aire serían 4 metros por segundo. La velocidad del aire es un cálculo complejo que hay que hacer en un túnel de congelación, porque depende del evaporador que tengamos, de la ubicación de los ventiladores, del caudal que tengan y de cómo se distribuye la mercancía en la cámara, ¿no? Porque lo que hay que ver, este valor que hay que poner aquí es la velocidad a la que va a pasar el aire a través, la que va a envolver el producto, ¿no? Este aire, ¿no? Aquí nos está dando ese dato ya, 4 metros por segundo, pero lo habitual es que en el cálculo de un túnel este dato lo tengamos nosotros que calcular. Tendremos que hacernos una distribución tendremos que hacer una distribución de la mercancía, y calcular esta velocidad, ¿vale? El tiempo de enfriamiento nos dice que son 18 horas. Y el contenido en agua, me he dado cuenta que lo he puesto mal, que son 75%. Y algo debo haber hecho mal que no me cuadra esto. El bloque ha cambiado, ¿no? Vale, el bloque. El bloque se ha cambiado. El bloque son 200 milímetros de espesor de producto. Vale. Ahora, al haber introducido correctamente todas las variables según los datos que nos dan en el proyecto, ¿vale? Vemos que me coincide la temperatura del aire. Esto que me dice que al final, como temperatura del aire, es la temperatura a la cual tengo que poner el túnel para conseguir que en 18 horas todo este producto, o sea, todos estos 25.000 kilos de producto, el centro del producto se ponga a menos 18. Entonces yo tengo que poner mi túnel, lo tengo que poner a menos 26,8, ¿no? Que es la temperatura precisamente que me salía aquí, que yo lo calculé esto antes y está bien, ¿vale? Entonces, nos faltaría por definir en la pestaña de ventilación, definir las renovaciones diarias de aire,
como esto es un ciclo de 18 horas de ultracongelación, pues esto solamente va a hacer un ciclo cada 24 horas, un ciclo al día. Con lo cual, abrirán la puerta del túnel, sacarán toda la mercancía, luego lo cargarán, con lo cual el aire se renovará solamente una vez en la cámara al día, ¿vale? Será una renovación cada 24 horas. Y en cuanto a las cargas de productos, aquí en este proyecto concreto, pues bueno, se conoce que el evaporador que está instalado tiene un caudal de 50.000 metros cúbicos a la hora en lugar de 187.000, ¿vale? Lo podríamos matizar, 50.000 metros cúbicos a la hora, que la presión estática total de los ventiladores en lugar de 250 son 350 y que la eficiencia es del 40%. Y esto me da una potencia eléctrica de ventiladores de 12.009 vatios, ¿vale? Este calor tendrá que disiparlo el equipo frigorífico, el evaporador, ¿vale? Si nos vamos a la pestaña de resultados, vemos que tenemos un resultado de 121.861 vatios, ¿vale? Pues ya habríamos terminado con el cálculo del túnel, ¿vale? Ahora lo que habría es que seleccionar un equipo para esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros la calculadora no la tenemos enfocada para hacer cálculos, para hacer selección de equipos industriales tan específicos, ¿no? Este es un equipo de la gama ya muy industrial. La selección de los equipos se hace bajo nuestro asesoramiento para que podamos ofrecerles las diversas soluciones que podemos plantear y cómo lo podemos enfocar y que salga la cosa por lo mejor posible, ¿no? Entonces, en este caso concreto que hicimos, esto fue un caso real que se hizo hace poco, esta instalación, se seleccionó una central de expansión directa de amoníaco, Amolite DX, el modelo concretamente la BDW MM31801, que daba una potencia frigorífica de 122,3 kilovatios, ¿vale? Evaporando menos 35, ¿vale? ¿Por qué evaporando menos 35? Pues porque en función de la temperatura de cámara que teníamos que tener, que era menos 26,8, pues nosotros tenemos que evaporar con un pequeño delta T por debajo de estos menos 26,8, ¿no? Entonces esto es un saldo térmico razonable de unos 8 grados por debajo de la temperatura de la cámara, ¿vale? Para que el evaporador trabaje en condiciones. Y lo que os decía respecto a sobredimensionar las instalaciones, pues no es necesario, ¿no? Aquí os fijáis, en este resultado de este cálculo son 121,8 kilovatios y hemos seleccionado un equipo que da 122,3, o sea, hemos seleccionado un equipo que da justamente la potencia que nos da en el cálculo, ¿no? Estamos convencidos que el cálculo, que si introducimos las variables correctas, el cálculo es bueno y que nuestro equipo va a dar la potencia que decimos sin lugar a dudas, ¿vale? Entonces, pues, no sé, poco más os puedo contar. Hemos visto los tres ejemplos, ¿vale? Los dejo aquí abiertos por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, los podemos repasar o los podemos matizar o lo que sea. Y si no, pues deciros que estoy a vuestra disposición, eso, pues para cualquier pregunta que tengáis, pues la resolvemos, ¿vale? Podéis, si queréis, activar el micro, el que quiera hablar puede activar su micro y podemos dialogar. Antonio, ¿me oyes? Sí, hola. Soy Gabriel Burdalo, muy buenas. Hola. Mira, es que tenía una preguntilla que hacerte con respecto al ejemplo de los tomates verdes. Sí. Me pareció ver que pusiste desescarche con una temperatura de 12 grados positiva. Desescarche por aire creo que puse, ¿no? El ejemplo 1 lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí abierto, que son 3.610 vatios. Te puse el tipo de desescarche por aire. Si hay desescarche por aire, no hay ninguna carga adicional térmica que vencer, ¿vale? Sí, esa era la. Sí, es que no me dio tiempo a ver lo de aire y por eso me tenía esta duda. Puede que no. Hay casos en los que ni siquiera hay que hacer desescarche, pero eso sería a nivel térmico, sería el equivalente a hacer un desescarche por aire, porque no tienes que vencer la carga térmica que aportan las resistencias de desescarche, por ejemplo.
Ajá, ajá. Y otra preguntilla, Antonio, respecto a el tema de las renovaciones. Yo siempre que hago el cálculo, ahí me vuelvo un poco loco porque, claro, no es un dato que te suele aportar el promotor, pero Eso es cierto. claro, yo utilizo una gráfica que tampoco me gusta porque te relaciona, ya sabes que te relaciona el volumen de la cámara respecto a la apertura de puertas, dando por hecho que cuanto más grande es la cámara, cuanto más volumen tiene, mayor número de veces abres la puerta, porque bueno, asocia que cuanto más grande es la cámara, es una cámara comercial, por ejemplo, no sé, tipo Mercadona, tipo Carrefour, que estás abriendo y cerrando continuamente. Aunque claro, es dar demasiado por hecho, porque yo, por ejemplo, cuando diseño alguna cámara, no sé, por ejemplo, decirte de temperatura positiva, por ejemplo, para chocolate, por ejemplo, Nestlé, Sí, que son cientos y cientos de metros cúbicos, se abre poquísimo. En- claro. Entonces, no sé qué criterio establecéis vosotros para las La, renovaciones. la verdad que ese detalle no te lo sé decir con precisión. Ujú. Yo creo que nosotros consideramos que las cámaras pequeñas se abren más que las grandes. Ajá. Pero habría que hacer aquí alguna prueba tanteando a ver cómo se comporta la calculadora. O sea, tú aquí puedes tantear Sí, perfectamente, ir cambiando, por ejemplo, no sé, nos podemos abrir otra pestaña. Habría que verlo, pero tanteando podemos ver. Yo es que no me conozco la fórmula con detalle porque la calculadora no la he programado yo. sí. Pero lo que sí te sé decir, por ejemplo, para cámaras de baja temperatura Ajá. se suponen menos aperturas de puertas que para las cámaras de media temperatura. Sí, Eso sí te lo afirmo al 100%. vale. Ahora, el otro detalle te lo puedo mirar si quieres. Si quieres, mándame un correo aquí Vale, a este email que tienes, a vale, formación@intercom.com. Yo vale, perfecto. te lo miro despacio y te digo exactamente cómo lo estamos haciendo nosotros. Pero yo creo que partimos de... Son fórmulas empíricas lo que usamos, Sí, vamos. sí, realmente es eso. Yo utilizo una fórmula y al final la variable que tienes que meter es la n minúscula, que es el número de renovaciones diarias. Pero ahí es donde está el dilema, porque está claro que Sí, cuando es un túnel de congelación, pues renovaciones podemos decir que una, si acaso. sí, pues tú escríbeme ahí, yo te indicaré exactamente cuál es la fórmula que estamos Vale, usando nosotros. vale, perfecto. ¿Vale? Yo te Muy digo bien, exactamente cuál es la fórmula que tenemos, ¿vale? muy bien, muchas gracias. Venga, a ti. Gracias. Pues nada, a ver si tenemos alguna preguntilla más. Sí, hola, buenas. Tenemos una consulta que hace referencia a cómo se comporta la calculadora para calcular las pérdidas a través del suelo. Os comento, en la pestaña de cámara hay dos variables que son la temperatura media mínima mensual mínima y la temperatura media mensual máxima, ¿vale? Estas temperaturas son las que la calculadora coge para hacer el cálculo de transmisión de calor a través del suelo. Y para, en su caso, si es necesario, nos daría una alarma de que hay riesgo de congelación del suelo. Nos lo puede llegar a marcar la calculadora. Es en base a estas temperaturas medias, mensuales, mínimas y máximas, que están relacionadas con, con la localización que estamos eligiendo. Pero siempre, si las conocemos si las conocemos en detalle, pues las podemos, si las conocemos en detalle, pues las podemos personalizar aquí, en estos dos valores. ¿Vale? Luego hay otra consultilla que creo que quizás es más interesante que la comentemos, que nos preguntan por el cambio, por el factor de conversión de kilovatio hora a BTU hora. Y puedes realizar cálculos directamente con Ah, sí, BTU sí, hora. sí, os comento que eso no lo he comentado, eso es interesante también para los que trabajáis en BTU. Todas las variables, o bueno, algunas variables, cuando estamos aquí en productos, cuando nos aparece el icono de la mano, es porque podemos cambiar el valor en el que queremos que se muestre, ¿no? Aquí tenemos el calor de respiración en kilojulios por kilo, pues si picamos lo podemos expresar en kilocalorías hora o en BTU por libra, ¿vale? Y podemos alterar entre esos tres valores, ¿vale?
Eso pasa con todas las variables. Con la temperatura igual, los grados centígrados los podemos expresar en grados Fahrenheit o en Kelvin. ¿Vale? Y otro detalle interesante, Antonio, quizás, sería indicar que podemos tener las fichas técnicas en alemán, en francés, a través de la Sí, presentación. sí, es verdad. No he explicado, sí. No he explicado también esto, me lo he saltado. Tenemos un apartado de configuración. En este apartado de configuración podemos cambiar el sistema de unidades, si lo queremos en imperial, en métrico o en técnico, el nivel de cálculo, que por defecto sale en avanzado, pero podemos poner una versión más básica, que nos va a pedir menos variables para el cálculo. ¿Vale? Podemos cambiar el idioma, que por defecto viene en español, podemos elegir en todo esto, en alemán, por ejemplo, pero aquí podéis, vamos, esto funciona, os garantizo que funciona. Podéis cambiar el idioma y veréis toda la calculadora en ese idioma, y cuando imprimáis esas fichas que yo he sacado de cálculo, tanto como del cálculo frigorífico como de selección de equipos, la podéis sacar en el idioma que necesitéis, ¿vale? Bueno, comentaros que mañana se os enviará la grabación de la sesión, así como un cuestionario y una breve encuesta de satisfacción que queremos hacer, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por el tiempo que me habéis dedicado y os invito a eso, que cualquier duda que os surja, tanto hoy con esta explicación que hemos dado, como en un futuro respecto al manejo de la calculadora, que os dirijáis a este email de formación@intercom.com y estaremos encantados de ayudaros con ella, ¿vale? A resolverla, ¿vale? Bueno, Antonio, Sí, dígame. ¿qué tal, Antonio? Aldo Frías, mucho gusto aquí desde México. Hola. Antonio, una consulta, amigo. Para el tema de las infiltraciones, ¿el software te detecta si es que la cámara en la puerta se tienen cortinas hawaianas o cortinas de aire, o si carecen de ellos para evitar o reducir la carga por infiltración? No, el software no lo contempla. Lo que sí lo tienes que contemplar tú a la hora de introducir los valores, ¿vale? Nosotros ese tipo de cálculo lo hacemos pues simplemente diciéndole en la pestaña de ventilación, pues si habitualmente te ha salido, como en este ejemplo que tenemos aquí, no sé exactamente cuál era, que salen 24 renovaciones cada 24 horas, esto serían las renovaciones que tiene la cámara si no hay ningún elemento colocado, ¿vale? En el momento que tenemos algún elemento como una cortina de aire o una cortina de lamas, esta renovación se ve mermada, ¿no? Hace mucho tiempo que no hago cálculos y no recuerdo qué porcentaje estábamos considerando, pero quiero recordar que cuando era una cortina de aire considerábamos que el aire que pasaba a través de la puerta se podía reducir aproximadamente a la mitad. Por lo cual, si tenemos 24 renovaciones al día, pues si tiene esta cortina de aire, pues sería tan fácil como ponerle aquí 12 renovaciones al día, ¿vale? Entonces, con cortina de aire sería la mitad. Si tienes cortina de lama, aquí habitualmente lo que consideramos es el 80%, o sea que el paso de aire se limita a un 80%. En esa proporción tendrías tú que mermar estas renovaciones diarias que tienes, pero en la calculadora no hay ninguna variable que te permita indicarle que tienes un elemento o que tienes otro. La calculadora parte de la hipótesis de que la puerta está libre y cada vez que se abre la puerta se abre de manera completa el tiempo que le estás indicando durante las aperturas que le estás indicando. Excelente, Antonio. Pues con eso ya me quedó un poquito claro para el tema de considerar ahí las cargas térmicas. Vale, muy bien. Venga. Muchas gracias. A ti, hasta luego. El control de gas puro lo hace Antonio, Hola. mi nombre es Percy Gutiérrez, estoy en Costa Rica.
Quería hacerte una pregunta. No sé si me distraje en el momento en que hablaste de las cargas, pero ahí se toma en cuenta la iluminación. Sí, hay un apartado para tener en cuenta la iluminación, ¿vale? La iluminación tiene sentido considerarla si es una iluminación permanente. O sea, si es el ejemplo que hemos hecho, concretamente este ejemplo donde estoy, que es el ejemplo número 2, que era el ejemplo del tanatorio. En el tanatorio, en la sala donde está el cadáver, lo habitual es que haya una iluminación permanente. Entonces, esa iluminaria, ese calor que está disipando esa luminaria, tenemos que disiparlo con el equipo de frío. Entonces hay que considerarlo. Ahora bien, en una cámara de baja temperatura o de media temperatura que tenga una iluminación, pues quizás no tenga sentido considerar eso, porque esa iluminación va a estar encendida muy poco tiempo. Solamente cuando accedamos a la cámara, que será pocos minutos, encenderemos la luz, pero luego la volveremos a apagar. Entonces es despreciable esa potencia que podemos estar sumando ahí. ¿Me escuchaste? Sí, sí te escuché, don Antonio. Sí, sí, te escuché. Está desactivado el micrófono. Muchísimas gracias. Sí lo escuché y lo capté bien. Sí, vale. Gracias a ti. Gracias. Bueno, venga, buenas tardes y muchas gracias a todos.